Las mejores ideas nacen de la curiosidad y crecen cuando se comparten. Esto es Think Anáhuac, el podcast de la Universidad Anáhuac Mayab. Un espacio para abrir conversaciones que inspiran, amplían el horizonte y conectan ideas con propósito. Aquí cuestionamos y exploramos y sembramos nuevas formas de pensar. Bienvenidos. En esta ocasión tuvimos como invitada a la doctora Sofía Fregoso, académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab, experta en estrategias didácticas para la enseñanza y la sustentabilidad y desarrollo de envolventes verdes en climas cálidos. Es cofundadora del Spin-off Verde en Lo Alto. Su labor busca impulsar un futuro arquitectónico más sustentable. Ahora sí, los dejo con el episodio. ¿Cómo fue este proceso para ti? Bueno, eres arquitecta de profesión, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te llevó como a irte más hacia la sostenibilidad y este tema? Un poquito para que me entiendas cómo llegué a ese punto. La sostenibilidad si bien está de moda, pero pues no es tan reciente, o sea, es como toda una tendencia, ¿no? Que ha permeado pues muchas áreas de conocimiento, muchas disciplinas, y entre ellas pues ha tocado la arquitectura, ¿no? Yo cuando estudié arquitectura, que fue hace mucho tiempo, empezaba como que esta intención de tomar en cuenta las condiciones del sitio en donde hacías la arquitectura, respetarla, si quitabas árboles, pues restaurarlos o restituirlos más bien, o no tirarlos. Como que esta intención dentro de la arquitectura empezaban a hacer en esos tiempos, en el 92 más o menos, en la universidad en donde yo estudié, y había mucho énfasis, en que los alumnos se interesaran poco a poco en este respeto al medio ambiente. Entonces, bueno, digamos que era una condición de la arquitectura que teníamos que hacer en ese momento, ¿no? Uh-huh. Poco a poco, pues en el mundo, estas líneas, estos grandes paradigmas que fueron guiando el pensamiento y todas las acciones de la humanidad, que tomaban en cuenta el medio ambiente y todas las problemáticas que generábamos en contra del planeta, etcétera, pues fueron tomando más impulso y pues llegamos a nuestros días como algo ya muy normal, algo que no puedes evitar. Uh-huh. Más que de moda, yo digo que más bien ya se hizo la normalidad, ¿no? Uh-huh. Ya es una normalidad, ya no puedes no estar en la jugada. Uh-huh. Que la gente lo siga viendo como una tendencia, pues sí, afortunadamente tenemos ese impulso, pero la realidad es que ahorita no puedes pensar alguna acción sin pensar también al mismo tiempo en sus consecuencias negativas. Uh-huh. Con respecto al planeta. Hablaba gente a la que no le importe, sí, mucha, pero en general la gente de a pie, pues siempre estamos pensando en las consecuencias de nuestros actos en relación al ambiente, ¿no? Sí. Y en mi vida, pues, he tratado de llevar esos principios a lo cotidiano, ¿no? O sea, cómo vivo, qué compro, dónde compro, cómo está mi basura, cómo la separo, qué hago con mis residuos orgánicos, dónde compro la comida que como, y bueno, siempre intentar. Nunca es como ya llegué, sino que es como ir descubriendo, ir adoptando nuevas prácticas en tu vida, ¿no? Uh-huh. Eso es como me he acercado y como me sigo acercando, pues no es que ya haya logrado lo que deseo totalmente, ¿no? Ya, ok. Ahora aplicado como en tu trabajo, etcétera, ¿cómo tratas de crear esa conciencia y cómo lo vinculas? Sí, de hecho, creo que eso es lo que nos hace permanecer en un lugar, ¿no? Trabajando mucho tiempo, que haces uh-huh. cosas que de manera natural te acompañan, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues yo me dedico a la docencia, tengo el perfil de investigador en la Escuela de Arquitectura, pero siempre los pequeños ejercicios o grandes ejercicios que haga de investigación, siempre los vinculo, bueno, con el tema de la sostenibilidad, pero también con los alumnos, que pues es finalmente el receptor de mi trabajo, ¿no? El primero, la esponjita que va a recibir lo que yo hago. Entonces, sí lo llevo a la práctica y bueno, la escuela afortunadamente impulsa el perfil del profesor y lo mete, o sea, lo alinea con las materias pues de la currícula que van con esa línea, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo es la materia de sostenibilidad y medio ambiente que damos en la arquitectura y que pues bueno, generalmente me la asigna a mí, entonces aprovecho también ese lugar para un poco la conciencia ambiental, un poco el ejercicio de la sostenibilidad en la arquitectura y demás. La otra materia es ciclo de vida y permacultura, que también okay. es como muy rara dentro de un currículum muy técnico, muy empresarial, pero es muy importante porque es quizás el último momento en donde el estudiante tiene conciencia sobre esta relación
estas buenas prácticas con el ambiente, y que lo tienen que llevar no solo en la arquitectura, sino en su vida diaria, ¿no? Sí. Entonces, por un lado son en las materias, por otro lado he tenido oportunidad de tener 2 proyectos de investigación a lo largo de pues mi estancia aquí en la escuela, en la universidad, que pues tienen que ver con la restauración de las áreas verdes, por ejemplo, en la ciudad, o el tema de los techos verdes, o por ahí el análisis de la funcionalidad de los espacios verdes públicos, ¿no? O sea, sí me importa mucho siempre evaluar la sostenibilidad y construir un pensamiento de la sostenibilidad dentro del diseño arquitectónico a través de las clases. Eso es lo que he hecho. Súper. Y, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando lo de las áreas verdes, en general en la urbanización, pues sabemos que Mérida ha cambiado mucho, ha crecido mucho, y creo que una de las problemáticas actuales es justo eso, ¿no? O sea, como que ahora es una plancha de concreto, de cemento, y pues como que hay muchas, pues sí, áreas verdes pues se han desplazado, ¿no? Entonces, ¿esto crees que ha tenido un impacto verdaderamente en el clima o crees que sea como en general como es una problemática global? Normal. Ajá. Mira, hay estudios, o sea, hay estudios donde hacen esta evaluación de la isla de calor de la ciudad, o sea, cómo se da, cómo varían las temperaturas de lo más suave hacia lo más intenso en el centro, en una forma urbana, y se han hecho estudios en Mérida. La diferencia no es muy radical en cuanto a cómo se da esta isla de calor en otras ciudades, o sea, no es una condición exclusivamente de Mérida. Claro que hay una correlación entre la desaparición de las áreas verdes y el aumento de temperatura, pero eso no es solamente en las ciudades, eso es en todo el planeta, ¿no? Y las consecuencias pues son las mismas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Mérida? Que yo he notado, tengo más de 17 años viviendo en esta ciudad, y lo que sí he visto es que si bien han aumentado los desarrollos, ha habido más desarrollos habitacionales a lo largo del tiempo y más desplazamiento de las áreas verdes, o sea, a causa de estos desarrollos, sí hay un seguimiento de la calidad de los espacios verdes que quedan disponibles y que son espacios públicos. O sea, los parques tienen, en pocas palabras, los parques que hay ahora se cuidan más en cuanto a funcionalidad, en cuanto a biodiversidad de los árboles, en cuanto al seguimiento para que crezcan los árboles, ¿no? O sea, porque antes, o muchas veces vemos que se reforesta un área verde, un área pública, y no se les da seguimiento. Entonces pierdes todos los árboles ¿no? que intentas que crezcan. Sí, que lo hacen campañas y llenan todo y después todo no puede pero nada. Sí. Entonces la idea es que, bueno, lo que te quiero decir es que con el tiempo hemos visto que han aumentado la calidad en cuanto a biodiversidad y en cuanto a funciones que hay en los parques. Hay más juegos, hay más actividades que puedas realizar, más ciclovías, andadores, etcétera, pues que el ayuntamiento ha tratado de implementar, ¿no? Con mucho éxito. Entonces, lo que yo he visto, sin embargo, pues, y tristemente sigue siendo más rápida, muy intensa la desaparición de las áreas verdes por los desarrollos, ¿no? Y no da tiempo de restituir todo con las áreas verdes internas. Sí, son velocidades diferentes. Por lo tanto, pues bueno, no es equilibrado, ¿no? Sí, digo, la naturaleza sí se toma su tiempo para sí. Florecer, y en cambio, pues, el crecimiento, las zonas urbanas, pues, van aceleradísimos, ¿no? No hay un punto de comparación, exacto, ¿no? Exacto. Hablando ya en materia, ¿no? En techos verdes, esta propuesta que tú haces en tu libro. Primero me gustaría que empezáramos definiendo qué es un techo verde, desde tu definición más simple. Mi definición más simple. Bueno, es una superficie natural inducida. O sea, esto significa que naturalmente tú no tienes en un edificio o en una estructura arquitectónica vegetación. Bueno, excepto aquellas arquitecturas que son muy antiguas, que son es arqueología, por ejemplo, y que la naturaleza pues va recuperando el espacio y de repente vemos un árbol en alguna estructura prehispánica, ¿no? Sí. Esas cosas que son distintas. Es una superficie natural inducida porque finalmente está viva y nosotros provocamos que crezca allí, ¿no? Nosotros creamos las condiciones arquitectónicas constructivas para que crezca ahí. Este sistema, o sea, los techos verdes pues son muy antiguos, o sea, es un sistema
digamos, artificial, una manera de provocar que la naturaleza se incorpore a los edificios, pero que se utilizaba desde hace desde muchos años, ¿no? O sea, hay arquitecturas que como parte de su sistema estructural de cubierta tienen un sistema de techo verde. O sea, el techo es un techo verde que está... si no existiera el techo verde o la naturaleza ahí creciendo, pues el techo se colapsaría. O sea, las raíces son parte de la estructura del techo. Entonces, digamos, esa es una manera de comentarte que, bueno, que siempre es con una intención, ¿no? O sea, cuando encontramos vegetación de pronto en un edificio prehispánico, bueno, eso no se pensó. Pero en la historia de la arquitectura hay ejemplos en donde se induce, o sea, se provoca que la arquitectura esté en estrecho vínculo con la naturaleza, ¿no? Que si se tenga un fin más allá de que se vea estéticamente. Además. ¿Y tienes algún ejemplo que recuerdes en este momento? Pues mira, hay un ejemplo de que no se tienen evidencias, digamos, fotográficas, pero está la idea, el concepto de los jardines colgantes de Babilonia, por ejemplo, es uno de los primeros ejemplos en donde, bueno, la naturaleza forma parte de la arquitectura con un propósito sí estético, pero también de manejo del clima o de los microclimas en el mismo edificio, el crear estos entornos naturales cercanos a las personas en donde pues es un desierto en el contexto, no tienes plantas exóticas y las quieres tener muy cerca de ti, entonces te las ingenias para incorporarlas en el edificio. Hay monasterios que tenían huertos encima pues de sótanos, ¿no? Entonces pues tenías que resolver esta parte estructural de filtraciones, ¿no? Tener la naturaleza cerca de ti, los cultivos cerca de ti. Implicaba otras cosas, ¿no? Y bueno, mucha de la arquitectura que conocemos hoy en día, pues lo que busca es justo restituir la huella o sustituir la huella del edificio con vegetación encima de él, ¿no? O sea, es como... Y en comparación, por ejemplo, pensando en muros verdes, ahí, o sea, ¿qué diferencia hay? Sí, ¿cuál es la diferencia? Fíjate que una norma ambiental mexicana que justamente especifica todo el tema de los sistemas de naturación, define justo a los muros y a los techos verdes como una familia. O sea, realmente son superficies naturales inducidas, verticales, horizontales o inclinadas. O sea, entre todas las posibles formas de naturar un edificio, no hay diferencia. O sea, siempre tienes que darle un tratamiento técnico, estructural al edificio. Ahora, sí que varía, ¿no? O sea, un muro verde pues es, digamos, vertical y las condiciones de la gravedad afectan distinto a los componentes del muro que si está en horizontal. Por decírtelo en palabras sencillas, es más fácil resolver algo horizontal que algo vertical. Pero para la norma ambiental es lo mismo. Okay. Sí, exactamente lo mismo. Y entiendo que, por ejemplo, en el caso de techos verdes, entiendo que tiene muchos beneficios, además de que, según yo, filtran el agua, como de la lluvia, etcétera. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto, de los beneficios como tal? O sea, claro que sí. Tiene más beneficios que, digamos, que la parte como negativa que siempre se le ha atribuido, ¿no? O sea, lo primero que preguntas siempre en las personas es un poco el tema del agua, ¿no? ¿Qué pasa con el agua, con la filtración, con las raíces, ¿no? Entonces, como te decía, la parte técnica, la parte normativa es reciente, pero pues la experiencia de años de estar presente en la arquitectura pues es como muy, como que nutre mucho las respuestas técnicas que podamos tener, ¿no? De entrada sabemos que el daño principal lo pueden hacer las raíces, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es como un foco rojo en el que tenemos que tomar en cuenta. El tema del agua y de la filtración, pues también, ¿no? También es muy importante. Humedad, ¿no? Ahora, eso es lo que siempre la gente ve. Pero la parte de los beneficios, por ejemplo, tienes muchos otros elementos que pueden ser atractivos, ¿no? De entrada, el hecho de sustituir el área verde que tú tienes, que tú desplazas por el contacto del edificio sobre el suelo, el hecho de sustituirlo, al menos parcialmente, con una cubierta, bueno, ahí tienes un beneficio, ¿no? O sea, estás quitando un área verde, pues la estás restituyendo en la parte de arriba al menos, ¿no? Ese es uno de los más, digamos, lógicos. Otro, pues, es que es una capa térmica, o sea, finalmente tienes ahí un colchón que guarda la temperatura
y no la traspasa o no pasa fácilmente la radiación al interior del inmueble o del edificio. Entonces ahí se queda acumulada y en la noche sale, ¿no? Se dispersa. O sea, es un confort térmico muy importante. Okay. Después, pues vienen muchas otras dependiendo de la posición en la que esté, de la accesibilidad que tú tengas al edificio, al techo verde. Por ejemplo, si tú estábamos hablando hace ratito de una posibilidad de estar en un rascacielos en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Donde tienes cero acceso al verde y lo que ves hacia afuera en un piso 20, pues son edificios, ¿no? Sí. Puro asfalto, vidrio. Y sería muy interesante pensar en que, aún estando en un 20º piso, pues tienes acceso, al menos visual, a una área verde. O tienes un espacio donde pasear a mitad de tu jornada laboral. Entonces, esos son beneficios psicológicos, ¿no? Beneficios para la salud, ¿no? Para el buen vivir. Sí. En el caso del ejemplo que te decía de los monjes, bueno, los beneficios son también el tema de, a lo mejor, cultivo de alimentos un poco más sanos, más controlados, ¿no? Esa agricultura, pues, que está más controlada, más contenida. La limpieza del aire, por ejemplo, la vegetación en general, no solo los techos verdes, pues te limpian el aire contaminado, detienen partículas en sus hojas, ¿no? El manejo de la escorrentía, o sea, el aprovechamiento del agua de lluvia, que no se vaya directamente al caño. Sí. Promoción de la biodiversidad, etcétera. O sea, múltiples sí, de que haya más, ¿no? Vegetación, ya vienen animales diversos. Sí, ¿no? exactamente. Aves, reptiles, insectos. Está lindo eso, ¿no? Ajá. Para implementar un techo verde, ¿qué tan complejo es? O sea, ¿hay varios tipos? ¿Cómo se catalogan o cómo se diferencian? Bueno, en cuanto a la parte técnica, los pasitos que hay que seguir, o sea, sí hay una serie de requisitos que tienes que contemplar antes de justo lanzarte a integrarlo en tu edificio, ¿no? A instalarlo. Todas las empresas que se dedican a instalar techos verdes tienen sus líneas, ¿no? De revisión, su checklist, por decirlo así. Si no pasas ese checklist, pues no te ponen nada. O sea, pues es un tema de seguridad y la norma te lo dice, ¿no? Tienes que estar muy atento a ciertas condiciones. Pero bueno, me regreso y los tipos que me preguntabas, los tipos, la clasificación, pues también la norma mexicana recupera la clasificación internacional que se hace sobre los techos verdes, que son básicamente 3 y tienen que ver con la profundidad del sustrato y la cantidad de plantas que pueden albergar, ¿no? Están los extensivos, los semi-intensivos y los intensivos. Y pues cada uno tiene un cierto peso, ¿no? Dependiendo de la cantidad de sustrato. Entonces tienes rangos de peso, no dependiendo de la profundidad de la tierra y de la cantidad de plantas que pongas. El extensivo es como más delgadito, menos mantenimiento, es mucho menos, a veces es menos atractivo visualmente porque son pocas especies. Y se puede más pequeñitas. Más pequeñas, ¿no? Sí, y requieren menos mantenimiento, incluso menos agua, ¿no? Pero pues no se pueden pisar, no puedes recorrerlos, solamente tienen una función a lo mejor térmica. Y de ahí, del otro lado están los intensivos, que puedes poner hasta pequeños árboles de tallas pequeñas, ¿no? Arbustos, algunos andadores para recorrer, un camastro para descansar, una pequeña fuente. O sea, implican otras muchas actividades en ese techo, ¿no? Y el intermedio, pues es simplemente una jardinera muy, muy profunda con plantas de mediano y pequeño porte, algunas cactáceas, dependiendo también de la zona de la zona climática en donde la desarrolles. Sí, porque no puedes poner cualquier tipo de plantas en todos lados, ¿no? Todo en 3 tipos. Y la otra cosa que comentabas del checklist, digamos que hay pasitos, ¿no? Pero el principal es, ya te lo dije, es a la carga, ¿no? Sí. La carga. O sea, si no aguanta, no tienes un dictamen estructural que te diga, sí, te va a aguantar esta carga por metro cuadrado. Ningún proveedor, ninguna empresa de techos verdes te acepta poner un techo verde en tu casa, ¿no? O sea, ese es el primer paso. O sea, normalmente es visto como en negocios, en edificios, en casas. O sea, ¿dónde suele estar más presente? ¿Dónde suele estar más presente? Pues fíjate que las grandes corporativos, por ejemplo, estoy pensando en un banco muy importante en la Ciudad de México que fue certificado también con el máximo galardón de arquitectura verde en el mundo conocido,
pues puso un techo verde en su azotea, ¿no? Entonces, uno de los puntos a favor de esa certificación fue ese gran techo verde, ese gran jardín, ¿no? Entonces, ¿dónde suele estar más? Pues en estos grandes corporativos que tienen, bueno, mucha presencia en el mundo, pero justo porque quieren demostrar o comunicar que son empresas socialmente, ambientalmente responsables y que son, etcétera, que son coherentes con la certificación que les acaban de proporcionar, etcétera. Pero pues también muchas viviendas, sin embargo, te repito, lo importante es que estas viviendas tomen en cuenta estas condiciones estructurales para que sea viable, ¿no? Pero mayormente corporativos, empresas, grandes edificios, ¿no? Y esto es muy costoso, o sea, por ejemplo, si yo te digo, me encantaría tener uno en mi casa, ¿no? Sí. Es costoso, es difícil. Bueno, el mantenimiento supongo que depende también cuál, ¿no? O en cuál de los tipos entre. Claro, y qué tan accesible es, ¿no? O sea, como una persona como común y corriente, tienes que involucrar a un arquitecto, ¿puedo yo ir y decir, oye, disculpa, ¿me pones un techo verde? ¿O cómo funciona eso? Sí, claro, o sea, es como cualquier elemento de arquitectura, ¿no? O sea, quiero poner una fachada de cristal o quiero poner unos paneles fotovoltaicos, cualquier cosa adicional, o sea, que implica un costo y que vaya, tú que quieres convertir tu vivienda en un espacio sostenible, ¿no? O sea, quieres entrarla en esto, en esta filosofía, pues sí implica gasto, ¿no? Sí implica gasto. Ahora, ¿qué es lo que te dicen siempre? Es una inversión, ¿no? Es una inversión a largo plazo, pero acabas de darle en el clavo. O sea, el mantenimiento aquí y en cualquier cosa que le metas a tu edificio, en cualquier tecnología que implementes, la clave es el mantenimiento. O sea, puede ser que te salga en X el metro cuadrado, ¿no? Pero puede convertirse en nada si no le das el mantenimiento adecuado, ¿no? Así te digan, no, el techo verde va a estar solito por siempre, no tiene nada que hacer, no necesita riego, no te preocupes, no, sí tienes que estar pendiente, tienes que checarlo, y sí es muy importante esto del seguimiento, ¿no? O sea, todo el mundo lo puede tener mientras cumpla las condiciones mínimas, pero sí tiene que haber una responsabilidad como cualquier cosa. Sí. Es como ponerle pintura a tu casa. Si no la pintas, no la impermeabilizas, pues es lo mismo, se te deteriora, ¿no? A largo plazo. Sí, al final tienes que estar pendiente. Sí. Y, por ejemplo, los techos verdes generalmente se implementan sistemas de riego, o ¿cómo funciona también? Sí. Pensando un poco en la misma línea del mantenimiento. Sí, la línea de mantenimiento. Tú puedes, en un jardín normal, un jardín en tu casa, puedes meterle un riego automático, o puedes tener un riego manual, ¿no? Que tú pongas tus líneas de riego y abrir la llave, o tener un timer, programarlo. De la misma manera es un techo verde, o sea, pones una instalación de riego y un riego normal, no es un sistema nada sofisticado, simplemente utilizas los mismos materiales que usarías en un jardín. Y lo bonito es que, te digo, puedes o automatizarlo o tú participar en abrir la llave, porque es el momento del día en que disfrutas tu jardín y demás, ¿no? Pues ya depende del cliente, depende también de la inversión que quiera hacer y depende también de las plantas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor son plantas que son pues de bajo consumo de agua y a lo mejor viven felices con el agua de lluvia y nunca las tienes que ni ver, ¿no? Pero habrá otras darle una vuelta ya, ¿no? Una vuelta ya. Sí. Pero habrá otras que pues sí requieran pues que las deshierves, que les des un rieguito y entonces inviertes en un buen sistema de riego. Pero es básicamente lo mismo, no hay mayor, digamos, ciencia en eso. Es igual que en un jardín normal. Tal cual. Ok, ya, súper. Y bueno, en Mérida en particular supongo que hay especies, o sea, vegetales que pues son específicas para la zona por el calor que hace y el sol, etcétera. ¿Hay algunas como específicas o realmente como que quien te lo instala te hace como alguna sugerencia? Es como un poco como un proyecto arquitectónico donde te hacen como estas propuestas, perdón. Sí, tal cual. O sea, tal cual. Los que
digamos, tienen mucho más este perfil hacia la biología y la parte ecológica, y las personas que te pueden recomendar un poquito más esto es pues es un arquitecto paisajista o un biólogo, o no sé. Pero justo los techos verdes es como un área en donde juntas todos esos conocimientos. Definitivamente sí le tiene uno que conocer un poquito de las plantas, porque no puedes estar como, o sea, no tienes a veces la oportunidad de hacer un equipo multidisciplinar, o sea, no hay tiempo para eso, ¿no? 2, si te gusta, pues ya lo hiciste, te puedes involucrar con las plantas y proponer. Pero tu pregunta, ¿qué plantas o cómo se hace esta propuesta al cliente, ¿no? Yo lo primero que hago es como preguntar cuál es la función o para qué lo van a utilizar o qué es lo que esperan, ¿no? Uh-huh. Si es un techo verde que va a ser visible y accesible, entonces yo lo pondría, o mi propuesta siempre de paleta vegetal es con plantas que reconoces en un entorno urbano. No tiene por qué ser plantas raras, Okay. porque eso facilita la reposición de las especies. O sea, tú las podrías comprar en cualquier vivero y decir, bueno, se me murieron estas, las puedo ver qué pasó primero, o simplemente las quiero aumentar, quiero aumentar esa planta porque me encanta. Entonces, la puedo comprar, la puedo conseguir y está adaptada al clima, ¿no? Entonces, las plantas que están en viveros a veces las traen de otros lados, pero tú puedes ver en los jardines de las casas cuáles son las plantas que más se dan y puedes proponer esas para tus techos verdes. Ahora, hay quienes dicen es que solamente las suculentas y tal. Lo que pasa en mi experiencia es que pues suculentas, incluidas cactáceas y algunas que son muy interesantes y que la literatura de techos verdes te recomiendan, muchas veces en un clima cálido, subhúmedo como es pues se llenan de hongos, tienen dificultad para crecer en situaciones tan extremas como una azotea. Yeah. Entonces, te repito lo anterior, que lo que más me gusta es cuando se propone es que sea una paleta muy variada, pero que sean plantas que sean reconocibles y fáciles de adquirir. Que el usuario de verdad diga, ay, no son plantas bien raras que quién sabe dónde, sino que yo puedo ir, te digo, a comprarlas aquí o pedirle a mi vecino y probar algunas sábilas, algunos agaves, ¿no? Tradescantias, estas plantitas que ves en los jardines, pequeños arbustos. Y en ese sentido, otra vez no es mayor ciencia, es nada más una cuestión de observación, de criterio general, ¿no? De ver qué ves en las cercanías y que, ¿sí? Y que sea de tu gusto también. Y también que sea de tu gusto. Sí, totalmente. Totalmente. Es lo más importante, Sí. creo yo también. Sí, digo, esto se me hace súper interesante, la verdad, sobre todo que creo que ahora ya no, la mayoría de las casas no tiene jardín, no tienen jardines muy pequeñitos. Pues al final creo que estar como, bueno, habrá quien diga, ay, a mí no me gustan ni las plantas, ni quiero meterme con eso, pero habrá quien dice, o sea, te hace sentir bien, ¿no? Creo que como comentabas hace un rato, al final estar en contacto con la naturaleza, poco mucha, siempre como que te viene bien, ¿no? O sea, anímicamente. Pero creo que es algo que no es tan común, ¿no? Y creo que aquí en Mérida, bueno, yo la verdad no sé, no ubico aquí si hay algún techo verde en algún lugar, pero creo que es muy raro. Es muy raro, pero estaría increíble, ¿no? Que se implementaran. Si me preguntas si hay techos verdes en Mérida, sí que los hay. Sí que los hay. Ahorita están haciendo una torre aquí, la Torre Sky, no sé si la ubicas en Periférico. Y es un corporativo, bueno, la empresa que está poniendo el techo verde, que está cubriendo el estacionamiento, es una empresa de fuera. Pero bueno, es un techo verde intensivo, por ejemplo. Súper interesante porque tiene vista al periférico. Y entonces eso me gusta mucho porque la gente empieza a ver que esas cosas se pueden hacer aquí en Mérida. En mi caso, tuve la fortuna de que nos invitaron a raíz de un proyecto de investigación en donde desarrollamos 2 prototipos de techos verdes. Tuve la fortuna de que me invitaran afuera a hacerlos, ¿no? Porque como ya los habíamos explorado aquí dentro de la universidad, pues me invitaron afuera. Entonces, también en un corporativo hicimos un par de techos verdes lineales muy grandes, en una casa habitación, dos o tres casas habitación, ¿no? Fuera. Y aquí en Parque Tecnia nos invitaron a trabajar en los 3 que había. Y bueno, más los experimentales que teníamos en la universidad de
de Yucatán, y pues aquí dos arriba en el edificio 6. Uno lo acaban de desarmar porque están haciendo una ampliación, pero duraron pues casi 13 años, ¿no? O sea, estuvieron muy bien. Y sí que debe haber muchos más. Yo me he enterado porque los jardineros me cuentan que han instalado jardines en la terraza de la torre de no sé qué. O sea, sí que los hay. No hay un documento que diga, bueno, un inventario de techos verdes, pero sí los hay. Y casi te puedo asegurar que a raíz de que ha habido más, es que la UDS, que es la Unidad de Desarrollo Sustentable, que es una unidad del ayuntamiento que fomenta todas estas prácticas en la comunidad, en la sociedad, tuvo el interés por promover los techos verdes. Entonces, porque se enteró que la gente estaba queriendo más información y demás. Y bueno, esto ya no sé si todavía continúe, pero había un incentivo hasta hace poco, para reducir el predial si tú tenías techos verdes en casa. ¿Ah, sí? Órale. Sí. Entonces, bueno, ahorita te digo, no sé si permanezca esa oferta, pero sí la hubo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo porque sí está interesante. Sí, la verdad que sí. O sea, bueno, al final sí estamos viendo como esta forma de construir y de pensar como que sí está cambiando, ¿no? Que sí está teniendo impacto. Y pues, como dices, ¿no? Habrá viviendas que quizás las tengamos, pero no sabemos, ¿no? Sí, claro. O sea, que se reporten. Que se reporten, sí. Yo tengo. Sí, bueno, te estaría muy padre. Justo estábamos platicando que eso es una propuesta súper interesante, ¿no? Y creo que debería implementarse un poco más. Pero en situaciones, por ejemplo, que ya sabes que, no sé, al final, como dices, puede ser costoso o no, depende, mantenimiento, etcétera. Si no puedes montar como tal un techo verde, ¿qué acciones más pequeñas podemos hacer como en espacios chiquitos o en casas más pequeñas? Claro. Fíjate que esa pregunta es muy buena, es genial, porque justo me dicen los alumnos mucho, pero es que cuesta muy caro, ¿no? Porque los mando a hacer cotizaciones. O sea, yo digo, ahora quieres hacer un techo verde en tu edificio o en tu proyecto, bueno, habla a una empresa y pregunta cuánto cuesta el metro cuadrado, ¿no? Entonces vienen muy desilusionados y me dicen, bueno, es que este eleva el costo de la construcción brutalmente o no, o es impagable, ¿no? Entonces, y listo, ¿no? Se desaniman. Pero bueno, yo los invito a que lleven a que desarrollen el proyectito ejecutivo del techo y que digan, bueno, a ver, ¿cómo lo voy a resolver en realidad? Porque puede que en un momento dado salga un poco más económico si le piensas, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos hacer antes de, o sea, si está el techo verde como un recurso, pero pues el primer paso es la conservación del área verde a nivel de suelo? O sea, eso es lo que yo diría, ¿no? O sea, sí, el techo verde tiene un montón de beneficios, pero pues a veces caemos como en este tema de, yo tengo un techo verde, entonces puedo portarme todo lo mal que pueda, ¿no? Dentro del edificio, y ya con eso limpio mis pecados. Sí. Pero en realidad lo que haces es más eficiente es el piso, el jardín a nivel de suelo. Ya. Entonces paso 1, no tienes jardín, constrúyelo, ¿no? Si está muy enfermo el árbol y no sé, lo curas, si no, lo sustituyes. Y ya como último recurso o como un recurso adicional, pues sí, un muro o un techo verde, ¿no? Ya. Pero bueno, tan es así que en esta iniciativa o este incentivo del ayuntamiento que te decía, bueno, la mitad del área verde que tienes que tener por reglamento de área permeable en tu terreno, la puedes construir como un techo verde, pero solo la mitad. Pues dice algo, no funcionan igual, ¿no? O sea, no es lo mismo que tengas un área verde en contacto con todo el suelo, este intercambio de nutrientes, de energía, de agua, sí, a una macetotota, que finalmente un techo verde es una gran macetotota, grandota, pues está ahí aislada, que sí viven muchos bichos y llegan aves y todo, pero está desconectada, ¿no? Tienen recursos más limitados. Tienen recursos más limitados, exacto. Sin embargo, si tienes la oportunidad, yo siempre les digo que lo hagas por muchas razones, ¿no? Si tienes la posibilidad de hacer un techo verde, está increíble. Está increíble. A nivel de piso, por lo menos que tu área verde esté muy bien, que tengas árboles, arbustos, pasto, o sea, que tengas variedad de niveles, ¿no? Ya. Es un paisajismo muy deseable con varios niveles. Ok.
Y, por ejemplo, si es un área muy pequeña, ¿qué se recomienda? Tal vez un árbol no, pero arbustitos. Arbustos, todo aquello que pueda. Es que si es un área pequeñita, por ejemplo, posiblemente no tenga sol. Entonces ahí es un poquito de ensayo y error, ver qué plantas se van a dar en ese espacio reducido. Pero yo he visto jardines de metro por metro cuadrado con un espejito de agua y plantas como de selváticas y que tú no puedes creer que estén ahí plantas de sombra y puedes tener una gran variedad de especies, ¿no? Y también en un espacio mediano, pues a lo mejor ya puedes poner un pequeño árbol que no te vaya a levantar el pavimento o el muro. El muro, ¿sí? Pero hay muchas posibilidades, ¿no? De tener un jardín. Gracias por compartir todo esto. Muchas gracias por la invitación. Me dio mucho gusto compartir este espacio por primera vez. Sí. Y recordarles que tenemos en nuestro blog, pueden descargar el ebook, ¿no? Sí, de claro que Techos sí. Verdes para Mérida. Para Mérida, claro. De la doctora Fregos. Sí. Sí, más o menos. ¿Qué tal? Ay, muy bien. A ver si no faltaron cosas, ¿no?